siguiendo con lo que venimos adorando, cantando, en los tiempos de adoración que son tan valiosos, que podemos tener cada jueves, que nos confirma, nos fortalece, nos establece, ¿sí? Eh, nos da un nuevo respirar, ¿no? Una nueva motivación, una nueva fuerza para poder seguir perseverando hasta el fin, ¿no? Y son esos tiempos en su presencia del cual Dios en estas últimas semanas y más, obviamente siempre Dios nos lleva a esto, ¿no? A la intimidad, al secreto, eh, y poder verlo como un lugar de refugio, ¿no? Un lugar de refugio el cual, como vamos a ver ahora, Jesús dijo en Mateo 24 que los últimos tiempos van a ser como los días de Noé, ¿no? Y qué gráfico más predominante o más relevante es ¿no? El de Noé, creando un arca en el cual iba a ser un lugar de refugio para él y para su familia, ¿no? Para poder perseverar en la tormenta o en el diluvio que iba Dios a estar trayendo al mundo, el juicio que Dios iba trayendo al mundo. Y Jesucristo fue bien claro y obviamente bien sabio, la sabiduría de Dios, quien la puede comprender, decía Pablo, ¿no? Y hay una tormenta que se está avecinando, como siempre hablamos en Comunidad de Pender, y es la tormenta de la transición de esta era corrupta, de esta era donde Satanás tiene influencia, a la era donde Jesucristo va a ser exaltado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los últimos tiempos, cuando hablamos de los últimos tiempos, hablamos de los últimos tiempos en que Jesucristo no es exaltado, ¿sí? Hablamos de los últimos tiempos en que Satanás tiene influencia y tiene este segundo nivel de cielo donde nos obstaculiza, ¿sí? de, de poder tener una relación genuina con Dios, donde poder darnos de lleno a las profundidades del amor de Dios. Esos son los últimos tiempos, ¿sí? Los últimos tiempos de Satanás y de Jesucristo que no sea exaltado como Rey de Reyes, ¿sí? Porque a partir de ahí Él se va a establecer, como siempre hablamos, en Jerusalén, en la ciudad del gran Rey, y donde Él va a establecer su reino sobre todas las naciones, ¿sí? Pero hay una transición que debemos afrontar, hay un plan que Dios tiene para transicionarnos de esta era a esa era donde todos aguardamos, anhelamos, dice la creación, gime, sigue aguardando, anhelando, ¿sí? Y nosotros, dice también Romanos, ¿no? Dentro de nosotros mismos, gemimos dentro de nosotros mismos para aguardar la renovación, la transformación de nuestro cuerpo, porque seguimos con el mundo está corrompido, nuestro cuerpo está corrompido y anhelamos algo eterno. Fuimos creados con eternidad. Dios puso eternidad y siempre lo hablamos, ¿no? Y es esa eternidad que nos que llama a la creación, lo sabe, nosotros lo sabemos, solamente que hay algunos que atienden y otros que no, como vamos a ver ahora. Pero fuimos creados para poder recibir, para poder tener eternidad y para poder estar con Dios por siempre, ¿no? Y poder ahí recibir las promesas de Dios y ahí apuntamos. Y ese es el lugar donde apuntamos y hay una transición y para que nosotros podamos perseverar hasta el fin, como nos habla también en Mateo 24 Jesús, necesitamos crear o edificar estos lugares de refugio. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, Pablo nos habla acerca de que el día del Señor, o sea, el regreso de Cristo y todo lo que va a anteceder a eso, y como vamos a ver en algunos pasajes ahora, habla acerca de oscuridad, de ladrón en la noche. Capítulo 5, versículo 4, vamos a leer, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón,
porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sí, acá está hablando de lo que la iglesia de Jesucristo es, siempre y cuando esté sobre edificado sobre la roca, que es Cristo, sobre el lugar de reposo, sobre el lugar de refugio, ¿sí? Que es habitar en el secreto. Y hay un pasaje que vamos a leer en Jeremías capítulo 23. Pero acá Pablo nos está hablando de que esa iglesia profética que vive las profecías futuras como una urgencia hoy, que es básicamente vivir la palabra, temblar a su palabra, moldar nuestra vida a todas estas advertencias, a toda esta preparación que Pablo nos está hablando de velar, de ser sobrios, de no estar, no ser partícipes de la noche, sino que somos del día, por lo tanto busquemos la luz, andemos en luz, caminemos en luz de una manera sobria, de una manera velando, ¿sí? Habitando en esos lugares de refugio que es su presencia, que es alineados a su voluntad. Esa es la única manera de preservar, ¿sí? Vida, esa es la única manera de poder perseverar hasta el fin, ¿sí? Y es eso, vivir las profecías futuras como con una urgencia hoy, en el presente, ¿sí? Para no entrar en las dinámicas que va a entrar el mundo o los que van a entrar sin este lugar de refugio, sin estas personas que no hayan creado el lugar de refugio. El día del Señor va a venir como ladrón, va a venir como una sorpresa, ¿sí? Y los va a sorprender y no van a poder hacer nada más, o sea, ya va a estar ahí. O sea, el diluvio, cuando en los días de Noé vino, estaban casándose, dándose en casamiento, nos dice, hasta que el día que Noé entró al arca y de repente vino el diluvio y no pudieron escapar, no hay escapatoria. Entonces, Dios nos está advirtiendo lo que va a pasar en el futuro para que ya hoy nosotros nos pongamos a construir este arca donde vamos a preservar nuestra vida y la de nuestra familia, ¿sí? Y poder, no solamente eso, como vamos a ver ahora también, lo que hizo Noé fue de hacer un pregonero de la justicia, sino anunciar, ¿sí? Y poder ser estos atalayas que anuncian lo porvenir para poder preservar vida, o sea, no solamente para nosotros, sino para otros. Y el habitar en el secreto de Jehová, el crear un lugar de refugio, es clave, es la clave, es el fundamento sobre el cual edificamos el arca donde nos vamos a salvar. Y Jeremías 23 nos habla un poco del contexto que va a estar sucediendo en los últimos tiempos, ¿sí? Tuvo un pequeño vislumbre en la época de Jeremías, de Isaías, ¿sí? con el pueblo de Israel antes de ser exiliados a Babilonia. Tuvo un pequeño adelanto ahí, pero primordialmente va a ser cumplido según algunos teólogos, y de hecho por un indicativo que da al final, que ahora lo vamos a ver, de que va a ser la condición, el contexto de Israel y de las naciones de la tierra en los últimos tiempos. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, que os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, hablando de los falsos profetas que se van a levantar y que Pedro nos habla. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente dicen atrevidamente los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Y el versículo clave es el 18, dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y este es el lugar de refugio, ¿sí?
¿Quién estuvo en el lugar de refugio, ¿sí?, para escuchar la voz de Dios? Y no solamente eso, temblar, obedecer, alinearse, que era lo que estaba hablando Jeremías en ese entonces. El versículo 19 dice: "He aquí, la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que haya cumplido, hasta que ya haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón". Y este es el indicativo: en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Pero acá vemos, ¿no? Dios es el mismo contexto en el cual estamos hoy y que va a ir en aumento, ¿sí?, hasta el día de Jesucristo. Esta maldad, todo el engaño, toda la lujuria, toda la perversidad, los falsos maestros que se van a levantar según Pedro, y todo esto estamos viendo un pequeño adelanto y va a llegar a un colmo en su plenitud, como nos habla Daniel 8:23, que la maldad del hombre llegará a un colmo y que toda esa hipocresía, toda esa falsos profetas, falsos maestros, que nos habla 1 de Pedro 3, ¿no? Va a dar como resultado, o va a dar a luz, ¿sí?, al anticristo. Y acá Jeremías nos advierte de todo ese contexto que pasó ya hace más de 2000 y tantos años, de que eso es lo que va a suceder en los últimos tiempos, pero la clave está en poder crear o edificar un lugar de refugio. El que estuvo en el secreto de Jehová. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová para oír su voz y para ser guiados por su voluntad? ¿Quién estuvo atento a su palabra? ¿Quién la oyó? Solamente aquellos que están en el secreto de Jehová, solamente aquellos que crean un lugar de refugio, y eso es a través de una vida que vive las profecías futuras con una urgencia en el presente. Entonces, lo que caracterizó siempre a los grandes hombres de Dios, a los patriarcas, a los reyes, que hicieron la voluntad de Dios, obviamente, ¿no?, porque hubo reyes que no hicieron la voluntad de Dios, pero los profetas, los héroes de la fe, los verdaderos profetas, los héroes de la fe, de Hebreos 11, fue la prisa por responder, renunciar a su vida, renunciar, morir a sí mismo, tomar la cruz, obviamente, hoy sabemos por el nuevo evangelio, el evangelio de Jesucristo, y vivir para los propósitos de Dios, vivir para Dios con una urgencia, un cambio de vida radical, un cambio de era radical, un cambio de reino. ¿Sí? Ya no vivir para un reino terrenal, sino ya anclarse al reino eterno, al reino verdadero. ¿Sí? Y esa fue la característica. Ellos respondían automáticamente, se alineaban, escuchaban la voz de Dios, como Noé, que Dios le dijo: Noé, necesito que crees un arca porque voy a mandar un diluvio. Automáticamente la respuesta, como vimos la semana pasada, ¿no?, el raciocinio de este mundo va a cuestionar, pero la respuesta de aquellas personas que habitan en el secreto de Jehová, la respuesta de aquellas personas que crean un lugar de refugio en su presencia, que tienen la sensibilidad correcta en su corazón, la actitud correcta en su corazón, van a responder a la voluntad de Dios y van a decir: sí, Señor. Sí, Señor, quiero estar alineado a tu voluntad. Sí, me vas a decir que vienen juicios, me vas a decir que los últimos tiempos van a ser oscuridad, tinieblas, me vas a decir que los últimos tiempos va a ser gran tribulación. No voy a reprender tu voluntad, voy a alinearme. Voy a alinearme porque eso me va a preparar, eso me va a hacer perseverar hasta el fin. Eso va a hacer que preserve vida, no solamente en mi vida, sino en los que me rodean. Eso me hace entendido, eso me hace poder caminar, traer esperanza, traer fortaleza, traer ánimo en medio de las dinámicas únicas que van a suceder en los últimos tiempos. Pero, como les dije, los héroes de la fe, todos estos hombres tremendos de Dios, ellos automáticamente decían: sí, Señor. Respondo a tu voz, me someto a tu voluntad, me alineo a tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? Soy tu siervo. Y en Hebreos 11:7 podemos ver, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice automáticamente, con temor preparó el arca
en que su casa se salvase. ¿Sí? La respuesta fue automática, fue drástica, un cambio de estilo de vida totalmente alineado a la palabra de Dios, a la dirección que Dios había dado. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, la justicia es el reino venidero. La justicia es la justicia de Cristo, que hoy nosotros tenemos un adelanto por las arras de la herencia, que es el Espíritu Santo, pero el trono, la justicia perdurable va a establecerse en el reino venidero, cuando Jesucristo venga a establecer justicia. Entonces nos dice que Noé, por tener una respuesta automática a la voluntad de Dios, él tenía una vida desintoxicada, como les hablamos la semana pasada, ¿sí? Del raciocinio de Satanás, que ya estaba desde el Edén, pero que se le puso un nombre con el imperio griego, ¿no? Lo que vimos la semana pasada, el espíritu de Grecia. Él automáticamente respondió y por la fe accedió, ¿sí? A un reino de justicia. Por la fe él preservó vida, ¿sí? Él se salvó y salvó a los que estaban con él. Y obviamente ahora vamos a ver, también Pedro nos habla de que lo que él hizo fue ser un pregonero de la justicia. Él profetizó, él evangelizó acerca de todo lo que iba a suceder para que más gente se salvase, y obviamente la gente no quiso escucharlo. Y la justicia, como les dije, es la justicia por buscar el reino venidero, ¿no? Como nos dice Mateo 6:33, busquen mi reino, mi justicia, tiemblen a mi palabra, busquen vivir en mi reino, hagan de cuenta que ya están en mi reino, porque eso va a traer justicia al mundo, eso va a traer una transformación de lo que no se ve, fue hecho lo que se ve, o sea, lo que no se ve va a transformar lo que ve, pero necesitamos responder, necesitamos vivir un estilo de vida, ¿sí? En el secreto de Jehová, ¿sí? Creando este lugar de refugio, ¿sí? Que es habitar en su secreto. Entonces el Señor le dice que iba a venir y que iba a traer este diluvio, y Noé automáticamente prepara y conocemos la historia. Jesús, como les dije en Mateo 24, 37 al 39, dice: cuando el Hijo del Hombre regrese será como los días de Noé. En esos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas, de casamientos, hasta el momento en que Noé entró al arca. Y la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó a todos. Y así será, dijo Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces es clave, necesitamos habitar el secreto de Jehová, crear o habitar en los lugares de refugio. ¿Sí? Crear un lugar, si no lo hemos hecho, obviamente la palabra de Dios no es para condenar, sino para animar. ¿Sí? La palabra de Dios nos anima y nos da una nueva oportunidad de que si veníamos intoxicados con los afanes de este mundo, de este siglo, si veníamos intoxicados con las distracciones, como hablamos también en otros mensajes acerca de esta revelación que tuvo Ezequiel acerca de por qué Dios tuvo que mandar juicio a Sodoma y Gomorra, y parte de esa maldad que había en esa ciudad era el entretenimiento, ¿sí? Era el tener exceso de entretenimiento, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Y cómo es algo sutil que nos aleja de estar en el secreto de Jehová. Entonces, necesitamos, ¿sí? Desintoxicarnos de eso para poder tener la respuesta adecuada. Y podemos ver que en los días de Noé, en Génesis capítulo 4, versículo 26, nos dice que en los días de Noé la gente comenzó a invocar a Jehová. Hay dos dinámicas que también sucederán en esta última generación por la cual Jesucristo comparó a la generación de Noé, ¿no?
Dice Génesis 4:26, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis 4:26. Entonces, y podemos ver lo mismo en esta última generación, ¿no? Es parte de los indicativos proféticos que Jesucristo habló, ¿sí? De que iban a suceder, el trigo y la cizaña, la luz y las tinieblas, ¿sí? El Espíritu Santo avivado y la gran ramera, el anticristo, Satanás avivado también a su máximo esplendor. Estas dos simientes de Génesis 3:15 llegan a su colmo, llegan las dos ciudades, la Nueva Jerusalén, la Gran Ramera, todo lo que venimos hablando de estas contrapartes de lo que Jesucristo nos habló que va a suceder en los últimos tiempos, ¿sí? Es lo mismo que pasó en la generación de Noé. Había gente buscando a Dios, invocando a Dios, pero en el capítulo 6, versículo 5 de Génesis, también nos dice que había mucha maldad en la tierra. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esa es la falta de respuesta que hubo de esa generación. Y es la misma falta de respuesta que habrá en esta generación y los cuales nosotros podemos ser engañados. Y Jesucristo en Mateo 24 también nos dice que no seamos engañados. Fíjense que él comienza el versículo 4 diciendo, miren que nadie los engañe, ¿sí? Porque va a haber mucho engaño, ¿sí? Va a haber mucha, con toda la distracción que hay, con todo el humanismo, con todo el sentimentalismo, con todo el evangelio de la prosperidad, el evangelio, porque todo esto está hablando acerca de la iglesia, no está hablando en el mundo ya está como siempre hablamos, pero nos habla de que va a haber mucho engaño, ¿sí? Va a haber mucha gente que dentro de la iglesia va a engañar y que la iglesia misma puede llegar a ser engañada. Y vamos a leer 2 de Pedro, que les dije, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Vamos a pasar al versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, apresurándoos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en la cual mora la justicia, y esta es la justicia de la cual Noé fue heredero, ¿no? En la era venidera. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él,
sin manchas e irreprensibles y en paz. Acá otra vez Pedro nos da los dos paralelos. El día del Señor va a ser como ladrón en la noche, el día del Señor va a ser como los días de Noé. La maldad del hombre llega a un colmo, la maldad del hombre era mucha en la tierra, ¿sí? Pero también nos habla de que necesitamos ser hallados en Él. Necesitamos perseverar, necesitamos esperando, apresurando para la venida del Señor, ¿sí? Y la manera de poder esperar y apresurar no es sentarnos en el sillón y decir, bueno, que venga, o esperar a ver qué pasa, ¿no? Nos sentamos en la silla y nos cruzamos de brazos para ver si viene. No, la manera de poder esperar y apresurar es siendo hallados en Él. Es otra vez creando el arca en el cual vamos a preservar vida, creando estos lugares de refugio donde nos van a ser entendidos, donde entendimiento, donde la palabra de Dios va a fluir, donde la palabra de Dios va a ser nuestra guía, nuestra dirección, donde vamos, donde es el secreto de Jehová, ¿sí? Y podemos oír su palabra y poder traer sobriedad en un mundo donde va a haber tanta confusión, ¿sí? Entonces necesitamos crear estos lugares de refugio. Romanos 13, versículo 11 al 14, vamos a leer. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, esto lo decía Pablo a los romanos hace casi 2000, un poco menos de 2000 años, la salvación está más cerca que cuando creímos. Versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos ¿de quién? Del Señor Jesucristo, y no proveáis, para los deseos de la carne. ¿Sí? Acá otra vez la contraparte, ¿sí? El mundo, la tiniebla, todo lo que va a estar sucediendo en estos últimos tiempos, y el revestíos del Señor Jesucristo, ¿sí? Andar como de día. Y es el lugar de reposo, es el lugar, el arca de refugio, es el lugar donde vamos a poder mantenernos firmes hasta el fin, sin claudicar. Entonces, como podemos ver, ¿sí? Atendiendo a los indicativos también de Mateo 24, el hecho de que estén sucediendo las mismas dinámicas que en los días de Noé nos da un parámetro de que nuestra redención está cada vez más cerca, ¿sí? Y es por eso que Dios está tan interesado en poder crear lugares de refugio, ¿sí? Crear estos ambientes de su presencia, aprovechar los sábados cuando tenemos la casa de oración, poder tener este tiempo de enfoque, ¿sí? De una sola cosa, de desintoxicarnos de tanto activismo, de tanto activismo que el mundo nos quiere envolver, ¿sí? Y dejar de lado todo lo demás y solo enfocarnos a lo más importante, en la mejor parte, ¿sí? La cual no nos va a ser quitada. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí? Estamos cada vez más cerca estamos del regreso de Cristo, cada vez más cerca nuestra redención está cerca, y es este estilo de vida de los Noé, de los Juan el Bautista, ¿sí? De los profetas de la antigüedad, de los que respondieron automáticamente al propósito de Dios, a los que se despojaron de las cosas de este mundo para servir los deseos del corazón del Padre, es lo que nos va a hacer vencer. Ezequiel 14, lo hemos estudiado también, pero nos habla acerca de la característica de los Noés, ¿sí? Que preservan la vida, que construyen el arca.
Vamos a leer del versículo 13 al 14. Dice: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, extenderé yo mi mano contra ella, y la quebrantare el sustento de pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella los hombres. Y acá hemos estudiado este pasaje, ¿no? Y hemos hablado y lo hemos comparado con los juicios de Apocalipsis que van a venir sobre la tierra, obviamente primordialmente en Israel, ¿no? Y todo lo que Dios va a ir soltando en contra del imperio del anticristo, etc. Tiene un cumplimiento escatológico. Dice: pero si estuviera en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y acá nos da el parámetro también, ¿no? En medio de las dinámicas únicas que van a suceder en los últimos tiempos, ¿sí? Incluso la gran tribulación, los juicios, los sellos, las trompetas que la iglesia va a estar en estos 14 juicios hasta la séptima trompeta, que es lo que creemos por lo que dice su palabra. Y nos da el parámetro, nos dice la manera en la que van a poder vencer ante estas dinámicas que van a suceder en los últimos tiempos, es manteniendo un estilo de vida como el de Job, como el de Daniel y como el de Noé. Perdón, estábamos hablando acerca de Noé. Y ese es el estilo de vida que condenó al mundo, ese es el estilo de vida que heredó la justicia, según lo que hablamos recién en Hebreos, ¿no? Y es un estilo de vida, como hablábamos, un estilo de vida de respuesta, un estilo de vida de respuesta automática a la voluntad de Dios, de crear este arca en el cual nuestra vida y la de nuestra familia va a perseverar. Hebreos 12, vamos a leer versículo 1 al 2 y ya estamos terminando. Entonces, la intimidad con Dios, los ambientes de su presencia, es el arca, ¿sí?, que nos preservará hasta el fin. Hebreos 12, 1 al 2 nos dice: por lo tanto, yo leo esta versión, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, ¿sí?, esta gente que respondió con esta urgencia, que creó el arca de su vida, un lugar de refugio, en responderle a la voluntad de Dios, etc. Dice: quitémonos todo peso que nos impide correr. Estoy leyendo la versión NTV. Y este peso de todo lo que nos impide correr es este raciocinio que hablamos, los afanes de la vida, que nos quiere hacer creer que es pérdida de tiempo, invertir tiempo en el secreto, invertir tiempo en hacer un lugar de refugio para que nuestra vida se salve. Dice: especialmente el del pecado, que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar nuestros ojos en Jesús, en la intimidad, en el secreto, ¿sí?, al campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en un lugar de honor junto con el trono de Dios. Y acá está bien claro, ¿no? Necesitamos, número uno, poner nuestra mirada en Jesús para poder perseverar hasta el fin, ¿sí?, para poder correr esta carrera fácil, ¿sí?, para correr esta carrera alivianado. Crear este lugar de refugio es poner nuestra mirada en Jesús y poder dejarnos transformar por Él y todo lo que sucede, ¿no? Y también, número dos, es poner nuestro gozo o nuestra esperanza en el gozo puesto delante nuestro, ¿no?, en la era venidera, en nuestra verdadera vida, como siempre hablamos, donde vamos a reinar por siempre con Cristo, ¿sí? Y eso es lo que Dios en este tiempo nos está desafiando a hacer, en este tiempo de ayuno, en este tiempo, como hablaba recién, ¿no?, que para el mundo es pérdida, ¿sí?, es sufrir el oprobio de este mundo, sufrir el oprobio, ¿sí?, por el reino de los cielos, ¿sí?, esta gente que perseveró hasta el fin, esta gente que creó estos lugares de refugio, estos héroes de la fe que automáticamente le respondieron a Dios. Ellos vivieron como perdedores ante la sociedad. Ellos vivieron como gente que criticada, blasfemada,
¿sí? Es gente que tuvo que pagar un precio, ¿sí? De perder en el mundo, de ser mal visto por heredar la justicia, por preservar su vida y la de su familia y la de su entorno, por crear un lugar de refugio para atravesar las tormentas, las dinámicas que tuvieron que atravesar en victoria, ¿sí? Necesitamos en este tiempo más que nunca, ¿sí? y que hoy nosotros más que nunca estamos viendo los acontecimientos y todas las dinámicas que Jesucristo nos profetizó cumpliéndose en una misma generación. ¿Sí? Necesitamos atender, necesitamos ser entendidos. Jesucristo dijo, sepan, alístense, prepárense porque no va a pasar esa generación hasta que yo regrese. Bueno, la manera de prepararse es crear un lugar de refugio, es crear un hábito, ¿sí? Un estilo de vida radical como el de Juan el Bautista, como hemos estudiado, con un amor violento que no le importa perder, como les dije, en esta era porque sabe que tiene una herencia eterna, porque sabe que tiene un galardón por delante en el cual vive esa profecía futura hoy, como una urgencia hoy, ¿sí? Porque sabe que esa es la manera en la que Jesucristo va a darnos lo que es nuestro cuando venga, ¿sí? Entonces, yo ruego, y es el anhelo de Dios, y es el deseo del Padre, que podamos crear un lugar de refugio para nuestra vida, para nuestra familia, y estar en el secreto de Él es clave. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú nos instruyes en tus caminos. Señor, nos adiestras para la batalla. Señor, hay una batalla que se está desatando en el mundo espiritual. Señor, hay una batalla en la mente, Señor, de tu iglesia, ¿sí? Con esta dilema o con estas cuestiones acerca de los últimos tiempos, de si vamos a estar en la gran tribulación o no vamos a estar en la gran tribulación. Señor, yo anhelo en este tiempo, y es el anhelo de tu corazón, que podamos habitar en tu secreto. Porque habitando en tu secreto no vamos a ser confundidos. Los que andan en luz no serán confundidos y no los sorprenderán las tinieblas, no los sorprenderá la noche. Señor, no nos sorprenderá el día del Señor. Señor, queremos en este tiempo ser hallados en ti, en ese lugar de refugio que tú nos has provisto en tu presencia, en el secreto de Jehová. Señor, para comprender, para ganar entendimientos. Señor, como nos dice Daniel, los entendidos van a comprender y se van a esforzar. Los entendidos resplandecerán. Señor, queremos resplandecer. Señor, queremos, como nos dice Pedro, Señor, acerca de Noé, ser esos pregoneros de la justicia que va a venir por medio de Jesucristo. Señor, al poder nosotros tener un arca creada en nuestra vida en el cual vamos a perseverar hasta el fin. Señor, pero queremos anunciar esto. Queremos preparar, Señor, a tu iglesia. Queremos preparar, Señor, al mundo, Señor, para la venida de Jesucristo. Queremos preparar al mundo para las dinámicas únicas que van a suceder en estos últimos tiempos, Señor. Así como hay una ciudad, Señor, que tiene terremotos y que cuando crean edificios o construyen, Señor, preparan las bases, Señor, para que no los sacuda ese terremoto que pueda llegar a venir en un futuro. De la misma manera queremos echar raíces profundas, queremos cimentar, Señor, a tu iglesia, queremos ser pregoneros de esta verdad, de anclarnos en la roca, en Cristo, en el lugar de refugio, Señor, para poder perseverar hasta el fin y para que en medio de la tormenta que se avecina en los últimos tiempos no sea grande nuestra ruina, sino que podamos ser herederos de la justicia que va a venir a establecerse para siempre. Señor, gracias por darnos esta revelación, gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y te pedimos que alumbres los ojos del cuerpo de Cristo, Señor, en las naciones de la tierra, a entender, Señor, a esta esperanza a la cual fuimos llamados, Señor, al designio de tu voluntad, Señor, y que podamos alinearnos y como estos héroes de la fe, estos hombres y mujeres que tú has usado en la antigüedad, podamos, Señor, responderte y tener la actitud correcta, Señor, en nuestro corazón, de decirte, Señor, sí a tu voluntad. Nos alineamos, respondemos y queremos, Señor, caminar contigo, porque si tu presencia está con nosotros, Señor, somos más que vencedores. Te amamos y te honramos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.